Según la organización Vía Campesina, unas 300.000 familias en Honduras no tienen acceso a la tierra y el campesino está sometido a una crisis agraria y alimentaria de grandes proporciones. Vamos a ver la nota. En los últimos años, unos 100 campesinos del Movimiento Unificado de la UAN han sido asesinados, 4 de ellos en lo que va de año. Se estima que 8 de cada 10 familias campesinas no tienen tierras o poseen predios menores a 5 hectáreas. Y además, se calcula que el 1% de los productores concentra la tercera parte de las mejores cultivables del país. La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en 1992, provocó que grandes extensiones de tierra pasaran a manos de los más ricos. Organizaciones campesinas señalan a Miguel Facusé, Reinaldo Canales y René Morales de haberse apropiado de tierras de forma ilegal y haber defendido estas usurpaciones mediante sicarios que instauran el terror. El Movimiento Unificado Campesino de la UAN ha señalado a la corporación Dinant, propiedad de Miguel Facusé, así como a varias empresas norteamericanas de despojar a los campesinos de sus tierras, principalmente en el Valle de Sula. Miles de hectáreas son destinadas al monocultivo de la palma africana y el azúcar, un modelo de agricultura que concentra la tierra, causa desplazamientos y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Un gran conflicto que ha generado violencia en ese país. Y antes de ir al análisis, le queremos consultar a través de nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpacto y en la etiqueta Opina en Impacto, ¿cuál considera usted que es el principal reto económico del próximo presidente de Honduras? Le invitamos a participar. Para nuestro análisis conversamos desde Argentina con el señor Esteban de Gori. Él es doctor en Ciencias Sociales y forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico CELAC. Nos da su lectura en torno a la situación económica, el escenario económico en Honduras a solo pocas horas para llevarse a cabo un proceso comicial. De Gori, bienvenido a Telesur. Y bueno, la cuestión de la tenencia de tierras en Honduras, tanto empresas que dominan grandes extensiones como la lucha campesina por recuperar el territorio, se ha convertido ya en una herencia que deja el actual gobierno de Honduras a una nueva administración. ¿Cuál es su evaluación de este escenario y qué implicaciones tendrá para la nueva presidencia? Mira, la nueva presidencia va a tener que solucionar efectivamente, como vos planteabas, el problema de la tierra. Algo ya había empezado a realizar el gobierno de Manuel Zelaya. Había un decreto muy importante del 2008 donde había una transferencia a partir de los distintos conflictos, sobre todo en el nordeste de Honduras. El propio Manuel Zelaya hace un decreto donde, transfiere algunas tierras, sobre todo minifundistas, y adquiere otras y legaliza unas 30.000 hectáreas. Obviamente que eso después del golpe se deja sin efecto por el Tribunal Supremo, con lo cual la nueva administración, que yo entiendo que podrá ser, hay muchas posibilidades que sea dirigida por Xiomara Castro, su mujer. Me parece que el tema de la tierra es un tema muy importante, sobre todo, como usted también muy bien ha dicho, a partir de 1992, a partir de la Ley de Modernización Agraria, hay un proceso de reconcentración de la tierra y de disolución de la reforma agraria que se había iniciado en 1962. Con lo cual el problema de la tierra es uno de los temas a resolver, sobre todo por un punto muy importante. Hay más o menos 300.000 campesinos que no tienen acceso a la tierra y una cantidad obviamente de pequeñísimos campesinos que viven en una situación de pobreza y de indigencia. Solamente hay que recordar que hay 2 millones aproximadamente de campesinos que viven en una situación de pobreza e indigencia muy importante en Honduras. Bueno, ahora hablando de algunos datos de la economía de Honduras, este país va a reportar durante 2013 su peor resultado. El Producto Interno Bruto cerrará en 2.6%, el resultado más bajo del último cuatrienio pronosticado oficialmente y que está por debajo de las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿A qué fenómenos, de Gori, se debe o se atribuye esta situación? ¿A qué fenómenos económicos y sociales?
Mire, lo primero que hay que decir es que el golpe de Estado a Manuel Zelaya, los empresarios, porque hay que recordar que en estos días uno de los máximos empresarios e industriales de Honduras, como Miguel Facusé, está pidiendo un futuro gobierno. Hay que recordar que este empresario fue uno de los que apoyó fervientemente el golpe. Y esto se debe fundamentalmente porque el gobierno de Porfirio Lobos ha desarticulado no solamente todas las políticas iniciadas por el gobierno de Zelaya, sino que ha aumentado un 13% la pobreza y ha aumentado un 26% la extrema pobreza solamente en 2 años. Para decirlo rápidamente, lo que Manuel Zelaya había reducido la pobreza a un 7% y la extrema en menos de 2 años, el gobierno de Porfirio Lobo la ha aumentado e inclusive en algunos indicadores la ha aumentado. O sea, hoy tenemos huelgas de médicos por falta de insumos hospitalarios, se adeudan salarios a maestros, y se ha aumentado la deuda externa y la deuda interna en proporciones muy importantes. Hay que recordar también que el 78% de la población aproximadamente vive con menos de $2 diarios. Y en este sentido no hay mercado interno que pueda subsistir con esta capacidad de consumo, con lo cual inclusive hoy los industriales y algunos empresarios están avalando la propuesta de Xiomara Castro, sobre todo porque la propuesta de Xiomara Castro es, en principio, ampliar el consumo y restituir algunas de las políticas bienestaristas que había llevado Manuel Zelaya, con lo cual eso permitiría ampliar el mercado interno y los empresarios tendrían cierta prosperidad que en estos 2 últimos años se han visto afectados, con lo cual un sector como el empresarial, que hasta hace 3 años o 4 años, había apoyado fervientemente el golpe, hoy están pidiendo un cambio en Honduras. Me parece eso que es un tema muy importante. Por lo tanto, yo diría, resumiendo, que el golpe de Estado no construyó un orden viable ni para los empresarios y mucho menos para los movimientos sociales y sectores populares. Bueno, por último, señor de Gori, los cuestionamientos en Honduras no se han hecho esperar sobre las ciudades modelos. Algunos analistas consideran que estas ciudades privadas son como estados pequeños, pero más fuertes que el propio Estado nacional. ¿Cuál es su lectura? Mira, yo creo que efectivamente las ciudades modelos es la representación más absoluta de la erosión del Estado hondureño. Parece que la ciudad modelo ya no es solamente un barrio cerrado, sino efectivamente, como usted dice, es la lógica de un mini Estado. Y me parece que no hay Estado nacional que pueda soportar en su interior mini Estados, porque luego se transforman en corporaciones o efectivamente en otros estados que disputan capacidades estatales y económicas al Estado nacional. Me parece que hoy el próximo gobierno, que entiendo que va a ser el de Xiomara Castro, va a tener que reconstituir el Estado, va a tener que reconstituir sus capacidades y va a tener que reflexionar mucho sobre este intento de ciudades modelo, porque podría ser una dimensión que puede erosionar su propio gobierno y la propia sociabilidad, porque imagínense que cuál sería el símbolo y la imagen hacia otros ciudadanos, que efectivamente hay algunos que pueden vivir en ciudades protegidas, en ciudades que no tienen nada que ver con la mayoría de Honduras, con lo cual eso, además de un mini estado, me parece que generaría una violencia social por la obscenidad cultural y simbólica que suponen las ciudades modelos.